Esto es una guía auditiva sobre todo lo que se ha visto en el semestre de Historia de México 1. Empezaremos por explicar el concepto de historia, que es la disciplina que estudia y expone los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado, ya sea la Revolución Mexicana, la independencia, entre muchas otras cosas. La historiografía se refiere al conjunto de técnicas y teorías relacionadas con el estudio, el análisis y la manera de interpretar la historia. O sea, sí, que es el estudio de los textos históricos, por así decirlo. Proseguimos con la definición de positivismo. El positivismo es aquella teoría sustentada por Augusto Comte como historia tradicional, interpretando la historia como si fuera una ciencia exacta o natural, buscando así la postulación de leyes y una verdad exacta. El materialismo histórico es, en cambio, de Marx y Engels. Sostiene que la historia es estructural en constante cambio y lucha persistente de opuestos. La historia camina en paralelo al proceso evolutivo de la sociedad y de las relaciones sociales que se han transformado a lo largo del tiempo. Ahora seguimos con la Escuela de los Anales. La Escuela de los Anales es una corriente historiográfica fundada por Lucien Febvre y Marc Bloch en 1929. El historiador en esta corriente se adhiere a un modo de escribir la historia desde el planteamiento de problemas a resolver o preguntas a solucionar. Postura heredada de las ciencias naturales exactas y, en segundo término, de las sociales. Prácticamente este corriente historiográfica se basaba en hacerse preguntas de por qué pasó o por qué este personaje decidió hacer estas cosas. Y en esto se fundamentaba la escuela de los análisis. Después de explicar estos conceptos, continuaremos con la explicación de cada una de las teorías de el hombre americano. Ok. Según la teoría del origen autóctono del hombre americano, que fue propuesta por Florentino Ameghino, el hombre americano es autóctono, lo cual quiere decir originario de América, o sea, que nació en América, no vino de otro lugar. Pero ya sabemos que eso no es verdad, sino que los primeros pobladores llegaron por el estrecho de Bering. La teoría más reciente y aceptada acerca del origen del hombre americano es que el hombre llegó a América proveniente de Asia, cruzando el estrecho de Bering durante el periodo glacial. Fue propuesta por Ales Drlica y Martínez del Río. Continuaremos con las regiones geográfico-culturales del México prehispánico. Las tres grandes zonas geográfico-culturales eran Aridoamérica, Mesoamérica y Oasis América. Aridoamérica es el norte de México. Básicamente es donde nosotros estamos. Es un lugar seco, árido, por lo que no muchas civilizaciones se asentaron aquí. Los grupos indígenas que habitaron esta región eran nómadas, cazadores y recolectores. Son conocidos como chichimecas, que significa bárbaro o no civilizado. En cambio, las condiciones climáticas de Mesoamérica favorecieron la agricultura y, por ende, el sedentarismo. Aquí surgieron grandes culturas como la olmeca, la maya, tolteca, zapoteca, mixteca y mexica. Dentro de esas tres regiones geográfico-culturales se desarrollaron tres poblaciones muy grandes, que eran los olmecas. Los olmecas se les considera la cuna de la civilización mesoamericana. Esta cultura pertenece al periodo preclásico. Se asentaron en los actuales estados de Tabasco y Veracruz. De esta cultura se han hallado cabezas colosales. Sus principales centros ceremoniales son La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo. La segunda eran los mayas. Ciudades de esta cultura son Tulum, Tikal, Copan, Palenque y Chichén Itzá. Ocuparon territorio en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Guatemala, Belice y Honduras. Y por último estaban los mexicas. También se los conoce como aztecas,
porque según su propia historia, provenían de una tierra llamada Aztlán. El símbolo de un águila devorando una serpiente sobre un nopal representa donde debía sentarse esta cultura, según su dios Huitzilopochtli. Ahora les daré un par de datos curiosos sobre la cultura maya y la cultura mexica. En la cultura maya existieron dos libros sagrados, que era el Popol Vuh y el Chilam Balam. El Popol Vuh es la historia maya de la creación en la que se describe cómo los dioses formaron la tierra a partir del caos y crearon la luz y la vida. Y el Chilam Balam era un conjunto de libros que narraban el modo de vivir de los mayas, antes y después de la conquista. Los mexicas denominaban a su emperador como Tlatoani, que prácticamente era la mayor autoridad de un poblado o de una ciudad. Es momento de hablar de los códices prehispánicos. Se llamaban códices a los documentos pictóricos o de imágenes realizadas como productos culturales de las grandes civilizaciones maya, azteca, mixteca, zapoteca, otomí, purépecha, etc., que surgieron y se desarrollaron en Mesoamérica. Dos ejemplos de estos códices prehispánicos son los libros que mencioné anteriormente, que era el Popol Vuh y el Chilam Balam. Estos pueden ser denominados como fuentes históricas de primera mano. Actualmente existen muy pocos, porque desde la conquista fueron destruidos. Los materiales de elaboración de estos eran el papel de amate, piel de venado, tela de algodón tejida y papel de maguey para los prehispánicos. Su contenido normalmente eran calendarios, rituales, históricos, genealógicos, cartográficos, mapas y planos, económicos, censos, registros, planos de propiedades, tributos y etnográficos. Un gran ejemplo de estos planos son las chinampas. Una chinampa es un método mesoamericano antiguo de agricultura y expansión territorial que sirvieron para cultivar flores y verduras, así como para ampliar el territorio en la superficie de lagos y lagunas del Valle de México, haciendo a México Tenochtitlan una ciudad flotante. A continuación les hablaré de un texto llamado La visión de los vencidos. Reúne testimonios, cantares y ejemplos contemporáneos a la conquista de México. Estas fuentes son primarias, o sea, son 100% verídicas, y algunas de estos textos que les contaré a continuación fueron contados a frailes por indígenas. Cabe aclarar que resumiré cada uno de los subtemas, ya que en un futuro les explicaré más a fondo cómo fue o qué fue lo que sucedió en la conquista de México. Entonces empezaremos por la primera noticia. Este texto prácticamente relata cómo un hombre ve a los barcos viniendo desde lo lejano de la costa, a lo que denominó torres o cerros pequeños. También describía que a bordo de ellos venían personas monstruosas. El siguiente es llamado Informe de los Mensajeros de Moctezuma. Prácticamente este consiste en el proceso en lo que los indígenas hicieron llegar a Moctezuma la noticia de que estos islas o cerros flotantes venían hacia ellos, por lo que Moctezuma se alarmó y decidió ir hacia ellos. Otro de los textos relata cómo se les obsequió a los conquistadores con oro. Eso será explicado nuevamente en un futuro. También explica la matanza del Templo Mayor y las enfermedades que trajeron los conquistadores a los mexicas. Enfocándonos más en la figura de Cristóbal Colón, empezaremos por el proceso y quiénes fueron los que le autorizaron en realizar sus expediciones. Los reyes católicos de España, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, firmaron las capitulaciones de Santa Fe en 1492.
las cuales permitieron que Cristóbal Colón emprendiera sus expediciones. En su primer viaje, Colón descubrió las Bahamas, Santo Domingo y Cuba entre 1492 y 1493. Por otro lado se encontraba Américo Vespucio, que entre 1499 y 1501 recorría las costas americanas, llegando a la conclusión de que no se trataba de las Indias, sino de otro continente por completo. Después de esto, enfocándonos más en la parte de Hernán Cortés, Moctezuma II recibió a Hernán Cortés y sus capitanes con regalos y los hospedó en el palacio de Oxayaco, porque pensaba que los españoles eran teules, o sea, dioses. Se detonó la guerra entre españoles y mexicas detrás de la matanza del Templo Mayor, al mando del jefe Pedro de Alvarado, puesto que asesinaron a nobles y sacerdotes mexicas. Todo esto ocurrió porque Pedro de Alvarado en la ceremonia vio que se estaban haciendo sacrificios, entonces se asustó, ya que pensó que ellos también serían sacrificados, y fue por ello que decidió atacar. También existió la llamada Noche Triste, donde Cortés y sus hombres sufrieron una gran derrota contra los mexicas. Dice la leyenda que Cortés lloró en un árbol de ahuehuete. A pesar de esta victoria por parte de los mexicas, México logró ser conquistado por los españoles, haciendo que los españoles se colonizaran en esta nueva tierra, trajesen consigo órdenes superiores de los virreyes en España. El virrey era el representante del monarca, representándolo en funciones de Estado, presidía la Real Audiencia y administraba los recursos financieros, rentas, tributos, etc. La encomienda era una institución en la que el indígena trabajaba para el español, en las tierras o minas del encomendero, y pagaba un tributo, a cambio de recibir protección y ser cristianizado. Esto fue lo que pasó después de la conquista. Los indígenas fueron esclavizados. La minería fue una importante industria en la Nueva España. La pirámide social de la Nueva España constituía el siguiente orden, de mayor poder al menor: españoles, criollos, mestizos, indígenas, negros y castas. La Santa Inquisición consistía en la persecución y sanción, mediante un tribunal, de los herejes y a los practicantes de doctrinas extrañas al cristianismo. Hablemos del virrey José de Iturrigaray. Fue un virrey de la Nueva España que fue acusado de traición en 1808 tras apoyar a los criollos en el establecimiento de una junta central independiente de España durante el periodo de la invasión napoleónica en la península ibérica. A partir de aquí nos enfocaremos en la independencia de México, empezando por la importancia o el papel que jugaba el rey Fernando VII durante esta época. Fernando VII fue un monarca absolutista que gobernaba en España durante la invasión napoleónica y posteriormente el movimiento independentista de la Nueva España. Seguimos con un personaje muy importante a lo largo de esta independencia. Bueno, al inicio de esta independencia. Y hablamos de Miguel Hidalgo. Era el cura del poblado de Dolores. Dio el grito de Dolores el 16 de septiembre. Junto con Allende, este personaje encabezó la toma de la Alhóndiga de Granaditas en 1810. Su cabeza, junto con las cabezas de Allende, Aldama y Jiménez, fueron colgadas en jaulas en la Alhóndiga de Granaditas, como una forma de generar miedo al resto de la población en 1811. Seguimos con José María Morelos y Pavón. Encabezó la segunda etapa de la independencia, de 1810 a 1815. Cabe recalcar que Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón solo se vieron una vez. Y en esa vez, Miguel Hidalgo le otorgó o le dijo que continuara la lucha en el sur de México. También participó en el sitio de Cuautla en 1812. A través de la Constitución de 1814 o de Patzingán, este personaje promueve un proyecto político inspirado por las ideas de su escrito, Los sentimientos de la nación, y finalmente fue asesinado en 1815 en San Cristóbal, Ecatepec.
Otro personaje muy importante fue Vicente Guerrero. Fue uno de los líderes insurgentes durante la tercera y la cuarta etapa de independencia. Uno de los estados del sureste de la República lleva su nombre. Fue uno de los primeros presidentes de México y dio el famoso abrazo de Acatempan en 1821. Entre Iturbide y Guerrero fue un símbolo de paz y unión entre bandos realistas e insurgentes. Continuamos con Agustín de Iturbide. Creo yo que estuvo presente en la conspiración de la Profesa y fue enviado por los peninsulares para pactar la paz con los insurgentes. En 1822 es nombrado primer monarca de la Nueva España independiente y el ya mencionado abrazo de Acatempan en 1821. Uno de los documentos políticos más importantes de esa época fue el Plan de Iguala, el cual fue un documento político proclamado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero el 24 de febrero de 1821 en la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, en el cual se declaraba México como país soberano e independiente. El 10 de octubre de 1824, Guadalupe Victoria fue nombrado el primer presidente oficial de México. Su gobierno se respaldaba en el federalismo, que consistía en que el territorio se dividía en estados con sus propias leyes y se respaldaba en la Constitución de 1824. Por otro lado, existía el centralismo, algo muy fuera del gobierno de Guadalupe Victoria, el cual consistía en la administración financiera, se centraba en la capital de la República y las 7 leyes respaldaban esta forma de gobierno. Prácticamente estos fueron dos tipos de gobierno, pero el primer presidente llevó a cabo el federalismo. A continuación les hablaré sobre 3 sucesos muy importantes a lo largo de la historia de México, con sus dichas características. Empezando por la independencia de Texas, de 1835 a 1836, el Álamo y los tratados de Velasco. La Guerra de los Pasteles, de 1838 a 1839. Empresarios franceses exigieron al gobierno mexicano pagar las deudas por destrozos que ocasionaron las revueltas en el país. Santa Anna pierde la pierna en batalla y le rinden honores fúnebres. La Guerra de México-Estados Unidos, de 1846 a 1848. Uno de los sucesos más importantes y más conocidos hoy en día es el ataque al castillo de Chapultepec. Otro fue que México cede los territorios de California, Arizona y Nuevo México. Y uno de los tratados más importantes en ese periodo fue el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Después de todos estos conflictos políticos y de guerras en el país, Santa Anna impartió una dictadura de 1853 a 1855. Fue derrocado gracias a la Revolución de Ayutla, que fue un movimiento empezado por Juan Álvarez, que pretendía derrocar a Santa Anna de su mando político y restablecer una república federal. En ese entonces, la iglesia y el ejército tenían mucho poder, por lo que existieron las leyes de reforma, que fue un conjunto de cambios políticos y económicos que restaban poder e influencia a la iglesia y al ejército. Ahora les explicaré un poco sobre la Guerra de Reforma, o la Guerra de 3 años, que fue un conflicto bélico entre los liberales integrados por burgueses y profesionistas y los conservadores, integrados principalmente por miembros del clero y el ejército. Los liberales prácticamente eran las personas que estaban en contra de ese gobierno, y los conservadores, como le dice su nombre, eran las personas que querían conservar esa vida política, que pues prácticamente eran los que estaban al mando, como el clero y el ejército. En esa época existió la Constitución de 1857, y en ese documento se reconocía a Benito Juárez como presidente de la República. Ciertas personas quisieron destruir o erradicar esta constitución y se creó el Plan de Tacubaya, que fue un pronunciamiento por parte de los conservadores contra el gobierno de Benito Juárez y en contra de la Constitución de 1857. También es digno de recalcar que
Supuestamente existían o existieron dos presidentes al mismo tiempo. El primer presidente era Benito Juárez y el segundo era Félix Zuluaga, que fue un presidente, entre comillas, que intervino durante 1858, cuando Benito Juárez realmente era el presidente constitucional y fue un político y militar de corte conservador.